En los ojos de la reina. Capítulo 41. ¿Está muerto?, dijo el comandante Irraco una vez que ingresó a la sala con Pablo, quien fingía estar inconsciente. No, pero casi. Al parecer, pensó que le otorgaría el perdón si hablaba. El fuerte sonrió. Tengo una dirección. Ansioso por capturar débiles como él los llamaba, le encomendé ir en busca de esa dirección que no le llevaría a nada. Roland, querido. Lleva al preso a la prisión lejos de donde yace el otro. No queremos que compartan ideas o sí, solo bastará de ti para llevarlo a su destino. Lo miré de esa forma que comprendió lo que debía hacer. Liberarlo. Tras subir de nuevo al palacio, un guardia de alto rango con insignia de palma se direccionó a Irraco y entregó un expediente. ¿Qué es eso?, pregunté. Esto es información, reina Ofelia. La sonrisa plácida de ese fuerte me recordó a su primo el gobernador Wendigo. Su edad era semejante, quizá unos cuantos ciclos más joven, aunque unas decenas de canas comenzaban a ser visibles. Es el expediente de Ana Robles, Majestad, y aquí dice que es su doncella. Su ceja se elevó, seguido de mirarme y cuestionar cómo era posible que desconocía el nombre de alguien tan cercano a mí. ¿Quién lo hubiera pensado, mi reina? Su propia sirvienta, una espía, rebelde y basura débil que vivía al lado suyo es la traidora. Escaneó mi reacción. Una total tragedia, comandante, pero como espeté, yo jamás averiguo los nombres de mis subordinados. Descuide, aquí dice que su familia vive en los balcones en Lorde. He escuchado de torturas que duran un mes y no solo a ellos, sino a su familia también. Mi estómago se contrajo ante el recuerdo de las palabras que Vance me dijo tiempo atrás. Por suerte la localidad no yace muy lejos. Mis soldados se dirigen justo en estos momentos por ellos en nuestros camiones para que pronto, su engendro de hija los acompañe. Mi ansiedad aumentó al recordar que el pequeño hermano de Ana también se encontraba en este sitio al ser aprendiz de la doctora Mirna. Por la reacción del comandante, me parecía que él lo desconocía. En ese caso, dejo a su disposición la búsqueda de la instalación que nos dio el rebelde y a sus soldados a la familia Robles. Así se hará, mi reina. No perdí ni un segundo y tan rápido como pude, me cuadré de hombros para darme la vuelta y alejarme de ellos vaporosa. Me destiné en búsqueda de Damián, deseando que aún no se hubiera marchado. Una fortuna que un soldado me exclamara que el general estaba en su oficina enlistándose. Pensé que ya no te alcanzaría, exclamé a Damián con la respiración agitada por la caminata ofrecida. ¿Qué sucede? ¿Te encuentras bien? No, no lo estoy. El preso les dio el nombre de Ana, mi doncella, como una espía e irán por ella y su familia. Tengo que encontrarlos antes que los guardias lo hagan y salvarlos. Tamos, ¿está acaso escuchando lo que dice? Sé que la conoce desde hace tiempo, pero tal vez ella sí sea una rebelde infiltrada. Dígame, ¿por qué querría salvarla si el mismo reo ya lo confesó? Es que no me está entendiendo, Damián. Ella es inocente. ¿Cómo puede estar tan segura de ello? Porque Pablo dijo su nombre creyendo que era yo. ¿Cómo? ¿Quién es Pablo? Explíquese, Tamos. Yo soy la Ana que ellos están buscando. Yo usé el nombre de mi doncella para encubrirme cada vez que salía a escondidas del palacio. Yo fui la que estuvo en Gelú, con Corda y Lorde. En todos esos ataques y explosiones, entonces, la culpa de mis crímenes me hundieron. Es a mí a quien buscan por lo de Georgine Hernán. El guardia fuerte que murió, yo lo hice. Ni una pizca de reacción en Damián surge en su rostro ante mi confesión hasta que finalmente habla. ¿Pero qué hizo? Tamos, susurró, para mí o para él. Quizá para ambos. Lo necesario para conseguir respuestas y seguir con vida, Damián. Tengo muchas muertes en mi conciencia y no pienso agregar la de Ana a la lista. Mis dedos se aferraron a su casaca. Me encomendé a él con desesperación pura. Ayúdame, por favor, ayúdame a salvarla. ¿Posees alguna idea de dónde podemos encontrarla? Preguntó, otorgándome su respaldo como siempre, aunque su mirada era distinta a la que conocía. Lucía decepcionado, pese que con ello me brindaba su ayuda. Nos encaminamos al ala de los trabajadores del palacio donde guardias ya cuestionaban a los sirvientes por el paradero de Ana.
mostraban su fotografía para que pudieran identificarla. A lo lejos, vislumbré a Adreline. Ellas eran amigas, por lo que esperaba que supiera de su estadía. La intercepté antes que los guardias del comandante lo hicieran y, aunque a un inicio se mostró renuente de confesarlo tras conocer bien de lo que se le acusaba, al jurarle que yo la buscaba para salvarla y no enjuiciarla. Me contó que se escondía en la pequeña bodega detrás de los establos. Tan pronto como nos destinamos, un grito emergió dentro. La habían encontrado, lo supe. Sin embargo, la escena era un tanto distinta contemplando que Agustín y no Ana fueron lo que mis ojos vislumbraron. Estaba siendo asfixiado por un fuerte, pues intentó ayudar a Ana, quien yacía sobre el suelo y la paja por un contundente golpe en el rostro que le hacía sangrar el labio. La tengo, Majestad, habló el guardia fuerte con su mano conteniendo la muñeca de mi doncella. Este es su cómplice. Buen trabajo, soldado, ahora déjelo respirar. Lo necesito vivo para su juicio. El fuerte me obedeció y tanto Agustín como Ana me miraron temiendo lo peor, pues comprendían que serían juzgados y condenados a muerte por traición a la corona y a su reina. Cuando el soldado abrió paso a la puerta para dar aviso a su comandante Wendigo, fue sorprendido por un golpe en la nuca por la empuñadura de la espada de Damián. «¡Salgan!», les grité a Agustín y Ana, quienes no entendían del por qué les ayudábamos. «Hágalo olvidar», me pidió Damián y yo asenté, pues al agredir al soldado para sacar a aquel par se convirtió en cómplice. En realidad, nunca hablamos de mi habilidad más que aquella vez en mi oficina después de lo de Idal y otra más cuando cuestionó del cómo interrogué al rebelde sin su compañía, obteniendo de esa manera los escondites de los rebeldes que nos llevaron a una trampa, pero en esta ocasión me pedía que lo usara. Algo que yo sabía que no podía hacer. El hombre pronto despertaría dando aviso a su comando de lo sucedido, por lo que no tuve más remedio que acabar con su vida. Sin embargo, no me fue posible. Tomé su espada, pero justo cuando el arma se perfiló en su esternón me detuve ante el recuerdo de Georgina Hernán, quien su único error fue seguir órdenes, creer correcto lo que hacía, porque esa es la forma en la que nos educaron. Solo pude esposarlo a un cimiento del establo, tapé su boca y le otorgué otro golpe en la cabeza una vez que comenzó a despertar. Me encargaré más tarde de él, me dije internamente mientras tomaba un corcel de la caballeriza. ¿Ahora qué hacemos, Tamos?, explayó Damián al tomar las riendas del corcel en su mano. Yo no hice nada de lo que dicen, mi reina, lo juro. Lo sé, Ana, lo sé, afirmé tomando su mentón con la culpa cubriendo mi ser al verle sangrar debido a mí. Deben alejarse de este palacio ya. No puedo irme, mi hermano, mi familia. Sus lágrimas comenzaron a emerger sin detenerse a pensar en las cosas terribles que les podrían hacer de quedarse. Escúchame, Damián se encargará de tu hermano y yo de tu familia. Estarán a salvo como tú, lo prometo. Sus lágrimas cesaron y una pequeña sonrisa quedó en su rostro. Me miró como si yo fuera la mejor persona del mundo. No lo era, obviamente no lo era y sigo sin serlo, pues si supiera que la salvé porque justo yo misma la coloqué bajo esa situación me repudiaría. Le di instrucciones a Agustín de llevarla a la guarida de Gerardo, ya que no se me ocurrió otro sitio cercano por el momento en donde esconderla. Consideré que estaba lo bastante oculta dentro de la peligrosa colina empedrada entre el follaje de la reserva como para ser encontrada. Una vez que llegues ahí, busca a Gerardo y no lo olvides, dile que ella es Ana Robles, él entenderá, Agustín asentó. Y es mejor que te quedes tú también ahí. Ellos te protegerán. No soportaría que te pasara algo a ti también. Eres un buen amigo para mí. Él conocía la vida secreta que mostré a los desertores, puesto que fue testigo de mis escapadas y de cómo me hacía llamar a las afueras del palacio. No me sorprendió que él corriera a buscarla tan pronto supo que el nombre de mi doncella estaba expuesto. Conocía mis mentiras e incluso con ello, se conservó a mi lado. Por un momento, cuando los vi partir arriba del corcel, me amarré al recuerdo de Francio. La primera persona que murió por mí. La primera de la que sentí un cargo de conciencia y lloré, así como soñé por varias noches siendo mi primer fantasma. Nunca tuvo la oportunidad de una vida, pues siempre estuvo condenado a servir a mi familia. Quizá por eso me salvó. Le daba igual vivir o morir. Jamás le miré sonreír y es justo por eso que luché para cambiar las cosas. Para que nunca nadie más pensara que morir era mejor que vivir. ¿Debemos darnos prisa si queremos llegar antes de que los guardias de Wendigo?
No, tú ve por su hermano. Yo iré a los balcones. ¿Estás demente, Tamos? No te dejaré ir sola. Si estoy demente, ¿y si me dejarás ir sola? Si ellos me miran allá no podrán detenerme, soy la reina. ¿Y a dónde se supone que lo llevaré? Preguntó Damián por el paradero del hermano de Ana. No tengo idea, pensé en decir algo mejor que aquella respuesta de no ser que una humeada repentina y creciente se vislumbró a lo lejos del palacio. Algo a la distancia se incendiaba debido a una creciente explosión por el sorprendente sonido que resonó a kilómetros del palacio. La voluta de humo fue visible incluso con el sol de la tarde. Por toda mi fuerza, ¿qué es eso?, exclamó Damián con angustia. No lo sé, pero no debe ser nada bueno. Creo que hay que darnos prisa, Tamos. Los dos miramos el humo de una ciudad cayendo en caos. Pensaba enviar a Mateo a Gelú, sin embargo, lo consideré peligroso bajo las nuevas circunstancias. Lleva a Mateo contigo a Tella. ¿Perdona? Sí, dijiste que ayudaban a foráneos, no. Llévalo entonces a una de las casas donde acomodan a los chicos que salvan de las subastas o con Micaela o tu hermano. Estará a salvo con ellos, lo sé. Estás vislumbrando la situación y todavía deseas ir por tus armas. Ahora más que nunca las necesitamos aquí resguardadas, Damián. Solo observa. Por favor, te necesito para que lo logremos, ¿puedes? Ahí estamos, hay mucho ímpetu en ti. Y no sé si sea valor o tontería de tu parte. Tal vez ambas, aunque en definitiva hay más de la segunda. De eso no me cabe la menor duda. Faltaban un poco más de 4 horas antes del anochecer, por lo que darnos prisa era vital. Roland se encargó de Pablo, Agustín de Ana y Damián de Mateo. Solo me restaba a mí salvar a todos y limpiar un poco mi conciencia. No dudé en subirme a viento, el sublime corcel de mi hermano Benjamín y cabalgar hasta los balcones. Era una criatura de poderoso tamaño, fuerte y demasiado veloz aposados en las caballerizas. Estaba acostumbrado a mí por los tantos cuidados y visitas que le otorgaba que el compañerismo fue mutuo. Me encontraba cruzando por las inmediaciones de los sembradíos de Pixon, el poblado a la frontera del Orde donde la aldea de los Robles se encontraba dentro del condado de los Balcones. Por suerte su residencia radicaba casi al límite donde se fronteriza con la capital. Se podía llegar en hora y media a móvil tal como lo hacía la milicia del comandante Irraco en esos momentos, pero en viento logré cortar caminos bien aprendidos de los mapas leídos con anterioridad, y cruzar brechas directas sin caminos asfaltados, por lo que tenía esperanza de llegar antes que ellos. Una vez que llegué, no visualicé ningún móvil perteneciente a la Guardia Negra preguntando por la familia Roble. Me apresuré por cruzar los caminos y campos hasta dar con su paradero. Fui educada así que toqué la puerta. Me abrió la pequeña hermana de Ana, quien era la versión en miniatura de mi doncella. Ella junto con su padre no me reconocieron, y quizás se debiera a que había dejado mi llamativa corona por mi espada y un elegante vestido por botas, pantalón y casaca. Ellos se mostraron confundidos en cuanto mencioné que debíamos marcharnos. ¿Se puede saber quién eres tú?, dijo el señor Robles. Mi reina, respondió la madre de Ana, quien dejó caer una pequeña olla con un guiso tras salir de la cocina y reconocerme. De inmediato, tanto el padre como la hermana bajaron sus cabezas, se inclinaron con vergüenza por no haberme reconocido. Suplicaron por mi perdón, pero no había tiempo de tales cosas. Les conté mis motivos de visita y es que estaban en peligro. Debían irse y ocultarse al igual que lo había hecho Ana y Mateo. La señora Robles se llevó la mano a la boca con preocupación, mientras su esposo abrazó a su pequeña por tener ambos hijos en peligro. Su angustia fue calmada en cuanto aseguré que no permitiría que le hicieran daño. Salimos por la puerta trasera, ya que los móviles del comandante Irraco estaban llegando, y viéndose en el terroso camino a 1 kilómetro de la empinada aldea. Miguel, falta mi hermano. Él continúa en los sembradíos, me mordí el labio pensando en cómo ponerlo a salvo. Él no tarda en llegar, dijo la madre. Ahí, señaló la pequeña Rita en dirección a la ruta de escape. Desde la lejanía de su pequeño hogar antes de poder insertarse a la urbe del poblado. El hermano mayor de los Robles se visualizaba a metros de llegar a su casa en el mismo instante que vislumbré girar el móvil de los soldados por la calle.
Maldije internamente antes de dejarlos partir para que avanzaran a la glorieta con la promesa de llevar a su hijo a salvo. Debí lanzarle una piedra del camino en la nuca a Miguel para detener su paso. De inmediato se giró tan pronto como sobó el golpe con furia. ¿Pero qué carajos te pasa? Al parecer el muchacho no era muy cortés. ¿Quién eres? La chica que ha salvado a tu familia. ¿Cómo? Lo atraje del brazo para escondernos entre un muro apilado de rocas inmensas y rollos de madera apilados, pues las voces de los fuertes se escucharon, tiraban órdenes para entrar al sitio. Escúchame, Miguel. Tu familia está en el callejón de la glorieta esperándote. Llévalos a la zona Yertelen en la interacción R23 en la avenida Frenillo, ¿sabes dónde es? Miguel solo me miró absorto de lo que sucedía sin comprender lo que le espetaba. ¿Entendiste? Sí, sí. Sí sé dónde es. Vete entonces y cuando llegues, diles que son familia de Ana Robles, la chica daga. Ah, Ana, ¿qué tiene que ver mi hermana en todo esto? ¿Es por Pablo y el fuego blanco? Algo así, respondí ante su inminente conocimiento del clan desertor. Cuídalos. En cuanto lo vi marchar, los guardias abrieron la puerta de la estadía Robles con violencia. Probablemente destrozaron toda pertenencia de la casa sin encontrar un rastro de ellos. No hallaron nada y me sentí satisfecha por ello, aunque miré cómo comenzaban a ejecutar un cuadrante de búsqueda para encontrarlos. Me encomendé a lo que fuera para que no les encontraran y en espera de que la familia Robles llegara a tiempo a la guarida de los desertores. Una vez de regreso, por los bosques de la reserva forestal en dirección a Valencia y Gelú, fue testigo de la especie de caos desatado en la capital. Antes de marcharme, dejé al mando a Damián el envío de un equipo de reconocimiento que pudiera avisarme a mi regreso, lo que sucedía a los alrededores. Sin embargo, al estar tan cerca, opté por cerciorarme yo misma de lo que sucedía, pese que solo me adentré a los exteriores de la ciudad, y detuve a viento para observar lo silencioso y vacío que yacía el poblado emergente. ¿En dónde se encontraban todos los ciudadanos? ¿Estaría bien Faustino y los chicos? Dentro de mis dudas y distracción, no me percaté de la presencia de una pareja de seguidores mayores a los 30 ciclos. Corrían agitados en mi dirección, lo que causó que viento se alterara. ¡Ayúdanos! ¡Sácanos de aquí! Gritaban entre los dos, jalando de las riendas y el estribo del corcel. De la nada, Viento se asustó tanto que debí tirar de él fuertemente para controlarle, pero no existió forma, pues me hizo caer entre el musgo y tierra del sendero. La caída del corcel me provocó por un instante desorientación. «¿Lo dejaste ir?», me acusó la mujer mientras se acercaba. Me tomó del cuello de la casaca y agitó con desesperación. Noté que yacía herida o golpeada, siendo que poseía sangre seca en la nariz y boca. El hombre se había marchado para perseguir al corcel, aunque la mujer continuó con el trato, zarandeando mi cuerpo. Me miraba con ansiedades a través de ese par de ojos suyos que se miraban rojos, cual si derrames yacieran dentro de su nervio óptico. De forma repentina me soltó seguido de caer sobre mí con el quejido más agonizante escuchado en toda mi vida. Entre sus espasmos y gritos, la vi escupir sangre, y como si algo se apagara en ella, simplemente se desmayó en cuestión de segundos. Me removí de ella para ver su estado. Parecía muerta, incluso si nada se lo hubiera causado. Me arrastré hacia atrás permaneciendo en el suelo todavía. Pequeñas elevaciones en su pecho anunciaron que se mantenía con vida. Me reincorporaría para comprobar su estado cuando entonces el hombre que le acompañaba regresó. «¿Qué le hiciste?», gritó con cólera en mi dirección. Me preparé para luchar, pues de manera instintiva tomé mi daga del cinturoncillo. Sin embargo, su rumbo fue en dirección a la mujer. La tomó entre sus brazos y la reincorporó del suelo. Conmovida, me acerqué para ayudar. Ella solo se desmayó. Yo, antes de terminar la frase, jaló de mi pie con velocidad, caí al suelo de nuevo, golpeando mi mejilla con una piedra en el proceso. Lo pateé, pero él continuó arrastrándome de los pies para llevarme a él. Estiré mis brazos para tomar la daga que tiré por el impacto anterior, pero el seguidor pasó sobre mi cuerpo para apoderarse de ella. Me giró para tenerlo frente a frente, y clavar el filo en mi pecho de no ser que una detonación hizo eco en el bosque, y su pecho de sangre empezó a llenarse. Un revólver. Alguien le había disparado al hombre,
provocando que éste cayera entre un costado de mí. Por un segundo permanecí paralizada con una parte de su cuerpo tocando el mío. Lo removí con desesperación envuelta en un trance caótico sin comprender del todo lo sucedido. ¿Se encuentra bien, Majestad? No conseguí responder por un prolongado tiempo hasta que el rostro de mi Salvador se colocó frente a mis ojos. Sí, yo, miré a la nada para después contemplar a Eren. Acaba de salvar mi vida, coronel y ruso, tomé con conmoción su mano mientras miré al hombre muerto. Puede llamarme solo Eren, mi reina, aquel comentario me hizo salir del trance y mirarle. Gracias, Eren. ¿Está herida? Me dijo observando mi rostro. Al pasar mi mano sobre él, removí la sangre del seguidor tras recibir el impacto. No es mía, la froté con desesperación para pretender que el recuerdo de la sangre de ese seguidor no se adhiriera a mi mente. Sin embargo, solo conseguí realizar un alarido debido a que mi mejilla fue lastimada en el camino, causando que ésta sangrara y por consecuencia no saber cuál era suya y cuál mía. ¿Qué hace aquí, Eren? ¿Qué está pasando? En realidad no lo sé. Vigilen la zona, dictó a los guardias aposados a su servicio con un ademán en su mano para que rindieran una expedición en el círculo de las inmediaciones. Eren me ofrecía un pañuelo que agradecida acepté. El general me envió junto con un amplio comando antes de que partiera en busca suya majestad, y asegurar su regreso, así que debo llevarla al palacio, pero Gelú es un desastre. De eso, sí estoy seguro. Hay que volver, miré a mi alrededor. ¿Qué hay de ella? Me dirigí a la mujer seguidora que cayó desmayada. Eren se movió a ella para echar un vistazo, se acuclilló y colocó sus dedos en su yugular. Está muerta, terminó de asegurar al mismo tiempo que volvió a mí con el mismo desconcierto que yo. ¿Qué les habrán hecho para que estuvieran así de desesperados por salir del condado? No lo sé, mi reina. Parece haber muerto por una lesión interna debido a la sangre emergida de su cuerpo, pero ha habido información de múltiples muertes que comienzan a extenderse desde el amanecer de este día. Envié a un comando a los alrededores y pronto lo averiguaremos. Sí, y temo que no nos gustará la respuesta. Una vez en el móvil con dirección al palacio, me fue inevitable pensar en esa pareja. Esa mujer había sido golpeada por la sangre en su rostro, por lo que asumí que el hombre a su lado la protegió ayudándola a huir puesto que por igual existía en él, aunque en menor cantidad, sangre derramada. No creí que fueran rebeldes. Ellos escapaban por otra cosa que necesitaba conocer con urgencia. Con esos pensamientos, mis dedos pasaron una y otra vez con suma ansiedad en el collar que mi madre me obsequió mientras miraba el sendero tras la ventana. Tranquilícese, majestad, o romperá esa hermosa joya familiar. Lo siento, Eren, es que estoy muy nerviosa y, mi mirada se trasladó del camino a él. ¿Cómo sabe que es una joya familiar? Es que alguna vez lo vi puesta en su madre, la reina Karina. Su confesión me hizo olvidar un poco mis penurias. ¿Qué tanto conoció a mi madre, coronel Eren? Pues digamos que estoy aquí gracias a ella. Yo soy un fuerte de segunda clase, así que solo debí ser un guardia de alto rango como cargo máximo. Sin embargo, soy el coronel de toda una estación ahora. Su madre era un ser bondadoso. Lo fue, logré expresar tras la memoria de mi madre. Usted ha demostrado tener mucha fuerza, reina Ofelia. Sus padres ascendieron a una edad muy superior a la suya, pero aún con eso veo en su mirada lo mismo que en ellos, determinación. Espero no fallar, susurré para mí otorgando una sonrisa al coronel. Giré a la ventana de nuevo solo para darme cuenta que ya estaba oscureciendo. 2 horas y media habían transcurrido desde los plantíos de Pixon con demasiada rapidez. Suspiré ante mi hazaña lograda, aunque aún existía la travesía de Roland y Damián. ¿Ellos también lo habrían logrado? Los nervios volvieron, pues al regresar, me informaron que los Jets comandados por Damián no habían vuelto y lo mismo sucedía con Ron después de haber ayudado a escapar a Pablo. Al llegar al gran salón, guardias, asesores y Farfán ya me esperaban con exalto. ¿Qué sucede? Pregunté al consejero Farfán deteniendo mi paso. Nada bueno, Su Alteza. Presentí que lo malo apenas estaba por suceder.